Amigos, muy buen día tengan ustedes, quienes se levantan temprano para seguir esta conversación que hoy tiene como punto principal la renuncia del presidente Kuczynski del Perú, a la renuncia a la presidencia, por supuesto. Y a algunos les ha parecido que Kuczynski no debió renunciar porque Kuczynski es un demócrata e incluso tenía simpatías con el proceso democrático de Venezuela. Pero resulta que Kuczynski es uno de los que sufre los embates de los sobornos de Odebrecht en América Latina. En Brasil, la investigación que llaman Lava-Jato ya tiene a unos cuantos casi convertidos en gatos. En Perú la investigación tiene preso a Ollanta Humala y casi está en la picota Toledo y también Alan García. Pero a algunos les parece que en Perú fue mucho menos que lo que dieron en algunos otros lugares, como por ejemplo en un país que está ubicado en la parte más septentrional de la América del Sur, que según dicen le dieron una cantidad de reales. 98 millones de dólares. Y no hubo ningún tipo de investigación al respecto. Pero lo cierto es que los únicos países que han escarbado bastante en el asunto son Perú y Brasil. Lo que pasa es que en Perú pareciera estar complicada toda la clase política peruana, y eso es grave para la democracia, porque de repente aparece un providencial como ya le apareció a ellos en el pasado con Fujimori, y nos pasó a nosotros también hace unos 20 años atrás, cuando no supimos resolver los problemas que tenía la sociedad venezolana dentro de los límites que la misma Constitución imponía, habiendo en Venezuela sancionado a presidentes y a alcaldes y gobernadores que habían faltado a los principios éticos que rigen una gestión gubernamental. Lo cierto es que Kuczynski, para mantenerse en Perú, ningún presidente que no tuviera mayoría en el Parlamento se ha podido mantener. Lo tumban. Porque hay algo en la Constitución que es como una acusación de inmoralidad, que con un poco más de los votos, de la mayoría de los votos, tú puedes solicitar... Pueden destituirlo. Pueden destituir al presidente. Entonces, eso es una cosa que, si bien es cierto, ayuda para que los presidentes y los funcionarios cojan mínimo, se convierte en una espada de Damocles, porque si tú no tienes la mayoría, basta que tú no satisfagas algunos pedimentos de cierta oposición para que decidan liquidarte. El señor Kuczynski se había salvado en la primera opción porque logró, mediante una jugada maestra, desactivar algunos votos del partido de Keiko Fujimori, que también recibió dinero de Odebrecht, a decir de Odebrecht. Y entonces Kenji, que es su hermano, no apoyó la moción de destitución y Kuczynski siguió en el aire. Pero siguieron intentando derribarlo. Pues no importa la economía peruana, no hay que derribar al presidente porque hay que barajar de nuevo para ver si yo llego. Pues. Y Fujimori y sus aliados, a lo mejor Fujimori no estaba al tanto de lo que estaban haciendo sus ministros y algunos funcionarios de cierto rango, comprando votos en el Parlamento. Comprando votos en el Parlamento para que no se pudiera producir la destitución de Kuczynski. Pero Kuczynski prefirió renunciar, efectivamente, porque en el fondo Kuczynski, a pesar de las denuncias que puedan haber, en Perú solamente fueron 10 millones de dólares, es un hombre que yo me atrevería a calificar de un hombre decente. ¿Hombre decente? Un hombre decente, sí. A pesar de todo, me atrevería a calificar de un hombre decente. Pero el hombre renuncia, prefiere renunciar antes que seguir en una crisis que no tiene solución en lo inmediato. Lo que llama la atención es que después en Venezuela alguien con una risita del jiji dice, mira, ahora quién va a ser el anfitrión de la cumbre de la Grima. La democracia peruana, que tiene separación de poderes y que malo o bien, esa separación de poderes permite que un presidente se vea obligado a renunciar
porque el Parlamento tiene en sus manos elementos suficientes como para determinar que hubo faltas a la moral, por lo menos en el caso de los videos y de los audios donde están los tipos prometiéndole obras a cambio del voto. Aquí en Venezuela, la sala electoral del TCJ tiene en su poder una denuncia hecha por alguien con una llamada telefónica diciendo que los diputados de Amazonas habían ganado la elección por la compra de votos, porque habían comprado votos. Pero ya van muchos días, tal vez muchos meses y también algunos años, y la sala electoral y el CNE resuelven. Y Amazonas se quedó sin diputado. Amazonas se quedó sin diputado. Y entonces digo yo, caramba, hay razones para reírse. En Venezuela, la propia Odebrecht señaló que había entregado 98 millones de dólares. Dicen algunos que fue mucho más. Dicen algunos que no solamente fue a uno, sino además incluso un señor, según dice Odebrecht, fue a solicitar dinero para una campaña electoral. Y sin embargo, no se hizo ningún tipo de investigación. Y creo que no se va a hacer. Entonces digo yo, ¿hay razones para reír en Venezuela? Bueno, se ríen los que gozan de impunidad. El dinero que otorgó Odebrecht para una campaña electoral fue mucho más sustantiva que la que le dio a los peruanos. Nadie investiga, nadie señala a nadie, nadie pasa factura, nadie rinde cuentas sobre un hecho realmente de corrupción abierta, que además se ha llevado a casi toda la clase política latinoamericana. Se llevó a la brasileña, se llevó en parte a la argentina, se llevó a la peruana, inclusive parte de la élite política colombiana está señalada también por Odebrecht. Pero están investigando. Sí. En Colombia están investigando y seguramente investigando van a llegar a algo. Sí. El caso es que en Venezuela no se produce nada porque aquí no hay separación de poderes. Aquí la justicia está subsumida en las directrices que emanan del Ejecutivo. Entonces, igualmente la Fiscalía se ha convertido en el largo brazo de la venganza y de la persecución. Fíjate, lo de Cruz Weffer estaba desde el 2007, creo, estaba señalado de corrupción por los dineros distraídos en el Fondo Único Social. Y es ahora que se produce esa cuestión. Y hay casos de corrupción de verdad demasiado abiertos. Los señalados contra Rafael Ramírez por la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional son casos que deberían haber sido investigados por los cuerpos competentes y sin embargo se le dio orden a la Asamblea Nacional que estaba prohibido seguir investigando a Ramírez. Y hoy, en un cobro de factura por parte del propio gobierno, persiguen a Ramírez, cuando Ramírez está señalado con pruebas fehacientes por la Asamblea Nacional, pero no se hizo nada inicialmente. Lo mismo ocurre con Miguel Rodríguez Torres, que inclusive Jorge Rodríguez ha dicho algo sobre la detención de Rodríguez Torres, que desmiente la posición inicial de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, claro. Porque Jorge Rodríguez ha dicho que Rodríguez Torres está detenido inclusive por corrupción, porque aquí ahora todos los detenidos por el gobierno son corruptos. Y llama la atención una nota de Sebastián Abarráez, que pone su acento en cómo la política y el problema partidario dentro del gobierno ha roto amistades que eran realmente sólidas entre las Fuerzas Armadas. La relación entre Miguel Rodríguez Torres, Padrino López y López Ramírez, que era una relación sólida de amigos de toda la vida, incluso familiar. Exactamente, donde los llaman el Grupo Grecia porque parece ser que estaban planeando un viaje de segunda luna de miel con sus respectivas esposas, por supuesto, por Grecia, y no porque eran seguidores de Aristóteles, como dice una nota por allí. No, querían esos viajecitos por las islas griegas. Por las islas griegas. Entonces, resulta que, mira... Pero en el interín, Padrino se divorcia, sí, y se divorcia a Rodríguez Torres, sí, pero siguen siendo grandes amigos. Seguían siendo grandes amigos hasta que yo creo que ahí Padrino López se sustrajo de la vista de ellos y los tiró prácticamente al pajón porque los tiene detenidos. Y las aseveraciones de Padrino López con respecto a Rodríguez Torres no son precisamente de un amigo.
En todo caso, mira, ¿cuántos militares están detenidos? No sabemos, no se sabe porque eso es una especie de coto cerrado. Pero lo que sí parece cierto es la descomposición interna que están sufriendo actualmente las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, y eso ocurre porque desde muy temprano del gobierno de Chávez se politizaron a las Fuerzas Armadas, se partieron en dos, igualmente como está partido el país, y las consecuencias con respecto a la institución han sido devastadoras. Entonces tenemos unas Fuerzas Armadas descompuestas, un país en escombros y unas instituciones que están sumisas al poder ejecutivo, hasta el punto de que las investigaciones de corrupción, que en otros países ha dado resultados en función de la justicia, aquí en Venezuela ni siquiera se investiga, ni siquiera se nombra absolutamente nada. Todo queda en silencio, en el silencio burocrático de la justicia venezolana, ¿no? Y eso es lamentable porque quien sale perdiendo es la democracia. Sí, chico, mira, yo creo que me está llegando una información y me preguntan cómo va a quedar la causa del Grupo de Lima, donde Kuczynski había manifestado públicamente que Maduro no iba a ir, y la canciller dijo, Maduro puede llegar a Lima, pero como turista. Sí. Ok, no es lo mismo que esté el presidente, que lleguen a una cumbre en las circunstancias en que van a llegar esta gente. Va a llegar con un presidente que renunció y con un clima político bastante convulso. Y por supuesto con unas instituciones que seguramente, a pesar de que el gabinete renuncia y sigue en funciones, no es lo mismo que esté actuando como con el debido derecho, porque están nombrados y tal, pero un gabinete que renuncia. Y a mí siempre me llamó la atención de la negativa de invitar a Maduro. Y es que yo lo hubiera invitado. Yo invito a Maduro y él tiene... Para ver qué va a decir. A ver qué va a decir. Si es que si estuviese invitado a Maduro, Maduro no hubiese ido. Bueno, está bien, pero Maduro tenía que ir, porque Maduro había que invitarlo y que fuera, porque es que además ese es un foro regional. Y además por un detalle, dicen que Maduro es un dictador porque le ha puesto problemas a la democracia, porque es un presidente antidemocrático. Pero invitan a Raúl Castro, donde no hay democracia de ninguna naturaleza. Pues. O sea, el tipo de gobierno de Cuba no se parece a ningún gobierno latinoamericano. Ni siquiera el venezolano, que el venezolano por lo menos las elecciones las hacen y bueno, y hay dudas y cosas de esas, pero en Cuba las elecciones son de un solo partido, ahí no hay democracia, pero estos demócratas del continente invitan a Raúl Castro y no invitan a Maduro. Es decir, porque tienen una política justamente contra Maduro, porque Castro no les importa, porque Cuba sola no es importante, pero Venezuela sí. Venezuela sí, pero es incongruente, sigue siendo incongruente. Ahora, yo creo que la cumbre se va a realizar porque el señor que quedó de presidente, que no sé si Kuczynski, que tenía cierto liderazgo, se vio rebasado, este señor va a ser rebasado mucho más rápidamente. Y creo que al final lo que pudiera pasar en Perú es que haya que hacer unas elecciones adelantadas. Es posible que lo dejen, Francisco, porque yo creo que hay un acuerdo tácito del sector empresarial, de algunos sectores partidistas, de que las cosas más o menos se estabilicen en Perú y no provocar una crisis, porque la salida de Kuczynski parece ser que no impactó mucho en la economía, porque la bolsa siguió igual, la moneda peruana con respecto al dólar siguió estable, pero es posible que el vicepresidente, creo que era embajador de Canadá. Pero el problema es, Arenas, que no es lo mismo un embajador que viene, un tipo que está en Canadá, que en principio quien obliga a la renuncia de Kuczynski es él. Porque cuando la primera vez él dijo que él iba a renunciar, si caía Kuczynski, él renunciaba. Y si él renuncia, el presidente de Perú es un fujimorista. Por eso hubo temores en la renuncia de Kuczynski. Pero ahora cuando Kuczynski plantea la renuncia, él dijo yo no renuncio. Y por supuesto, al no renunciar, lo dejan. Pero es un presidente que siendo embajador, lo que demuestra es que él no era un líder en Perú. No era un operador político. Entonces va a llegar a la presidencia, Dios quiera que lo haga bien, pero se supone que con un parlamento en contra,
y con el agravante de la caída de Kuczynski, la situación de Perú pudiera agravarse mucho más. Y entonces estaríamos en presencia de una desestabilización en Perú en momentos en que va a haber elecciones en Colombia y en momentos en que hay elecciones en México y para sorpresa del mundo es probable que López Obrador gane y ese señor es un verdadero peligro para las democracias la democracia mexicana, que no es que estoy poniendo a México como el paladín de la democracia, pero ciertamente México se ha mantenido siempre en una línea de acción que le permite cierto nivel de independencia en la cuestión exterior. Yo creo que López Obrador es un candidato duro para estas elecciones. Lo mismo que, afortunadamente para el sur, en el sur, yo creo que el péndulo hoy en día está hacia los partidos de centro-derecha o de centro. El tal candidato uribista, que dice que aumentó la... Sí, está Duque, pero tiene que ir a una segunda... Duque todavía no ha pasado a la segunda vuelta. Sí, pues dice que ha aumentado la ventaja sobre Petro y compañía, ¿no? Pero bueno, así se mueve el continente y la política tiene esa característica. Tú has dicho en estos días un refrán de Luis Herrera, que en la política a veces se está arriba y a veces se está abajo. Y cuando se está arriba hay que tomar en cuenta que en cualquier momento la noria da la vuelta y a veces uno queda abajo por cierto tiempo. En Venezuela ocurre lo mismo. Yo creo que... Y a mí en Venezuela me preocupa el estado de las instituciones. No, pero a mí me preocupa más que el estado de las instituciones estas afirmaciones. Más nunca volverán a gobernar. Bueno, pues te estoy diciendo. Jamás entregaremos el poder. Exactamente. Eso es una declaración de Delcy Tú Rodríguez. ni con votos ni con balas entrarán a Miraflores. Eso lo dice Delcy Rodríguez. Que con esa declaración, en cualquier país del mundo, Delcy Rodríguez estuviera fuera. Pero Maduro dijo, ni con votos ni con balas. Bien, es que es una cosa increíble. Un presidente que dice ser democrático, entre comillas, porque no lo es, no puede expresarse de esa manera. Es decir, eso cierra las posibilidades de cualquier elección. Supongamos, porque tú has puesto la hipótesis sobre la mesa, supongamos que Falcón gane. Ni con bolos, ni con votos, ni con balas va a llegar Falcón a Miraflores. Supongamos en la hipótesis de que Falcón gane. ¿Qué va a hacer Delcy Rodríguez? ¿Recoger sus palabras o mandar un escuadrón de las Fuerzas Armadas para que detengan a Bueno, una a vez, Falcón? en Venezuela ya pasó eso. Una vez ganó unas elecciones Jovito Villalba y el dictador de turno, porque en Venezuela hay que hablar así, el dictador de turno lo invitó a Miraflores para conversar. Y en cuestión de 2 horas estaban caminando rumbo a Maiquetía y en 3 horas ya estaban en el exterior. Y otros que no nos mandaron al exterior porque los pasajes estaban muy caros y además de caros no se conseguían, los dejaron presos en Venezuela. Puede pasar todo eso. Ahora, eso hay que verlo. Es decir, yo no tengo ninguna duda que con lo ya visto, yo puedo inferir qué tipo de gobierno hay en Venezuela y cuál es el futuro. Yo siempre te lo he dicho. Yo creo que uno de los primeros que lo dijo fui yo. Este es un gobierno tiene estas características. Y esas son las características que lo califican. Sí, pero entonces resulta que si eso es lo que lo caracteriza, tú tienes 2 caminos, lo que está haciendo la gente. ¿Ok? Me voy. Ok, esa es una. Esa es una. Y muy legítimo, me voy. La otra es, voy a boicotear porque no estoy de acuerdo y voy a pelear para que me den condiciones. Y los tipos dicen, pero si estos no pelean, lo que quieren son condiciones, no se las damos. Y si no se las damos, boicotean y no hacen nada. El problema es que en Venezuela es mucho más complejo y nosotros no conocíamos nada de eso. Y la teoría política que nos acercaron a nosotros no nos acercan casos como en otras circunstancias. El caso venezolano es un caso inédito. Un caso que tiene de todo, incluso un componente ideológico que es la presencia cubana. Sí, Cuba tiene más fuerza en Venezuela hoy que la que tuvo en Angola. Chico, Cuba tiene más incidencia hoy en Venezuela que la que ha tenido el imperio norteamericano en toda la historia del país. Por supuesto. Con la diferencia que los gobiernos de antes les daba pena decir que tenían una relación abierta con los Estados Unidos. Una relación que permitió que Venezuela, cuando los americanos invadieron Santo Domingo, Venezuela se pusiera al frente de la denuncia de la invasión a Santo Domingo por Grupos Unidos. Pero ahora, la diferencia con ahora es que el gobierno de ahora, no solamente es que
permite la entrada de los cubanos a Venezuela, sino que además lo justifica y lo aprueba y lo celebra. Lo celebra, sobre todo. Pero Venezuela estuvo al lado de los sandinistas. Estuvo al lado de los sandinistas. Venezuela estuvo al lado de los argentinos durante la guerra de las Malvinas. Venezuela se opuso a la invasión a Grenada, estando bajo la ejida, bajo el dominio norteamericano, imagínense ustedes. Pero es que ahora realmente somos, es decir, tenemos una relación, Cuba tiene con Venezuela una relación casi de metrópoli. Sí, porque además de eso, cada vez que hay algún problema en Venezuela, fíjate tú, hace unos años atrás, el problema eléctrico en Venezuela data de hace unos 10 años. Sí, más o menos 10 años, que empezaron que se empezó a mostrar como aquel gran apagón nacional que no se sabía cómo era la cosa. Unos pocos meses después llegó a Venezuela Ramiro Valdés, un tipo que no sabe poner un bombillo, ¿de acuerdo? Vino a Venezuela a tratar el problema eléctrico. El tipo vino a venderle a Venezuela unas plantas eléctricas que no funcionaban ya en Cuba y que son plantas eléctricas de segunda mano, pero además plantas eléctricas que funcionan con gasoil. Y el problema es que no es la planta eléctrica, el problema era cómo acercar el gasoil a las zonas donde estaba la planta. Ese Ramiro Valdés, ahora, solamente la obsecuencia permitió que un país como Venezuela, que había entrado en la modernidad, se hubiese asesorado en cuestiones eléctricas por los cubanos, que de paso nos vendieron los bombillos que venían de Vietnam y nos dijeron que el problema era que nosotros estábamos gastando mucha electricidad porque estábamos usando unos bombillos que no eran ahorradores. Y trajeron un montón de bombillos ahorradores y se metieron en las casas a cambiar los bombillos. Los bombillos, como tienen una vida útil más o menos planteada, entonces se acabaron. Oiga, la gente ahora no tiene ni los ahorradores ni ninguno, porque el precio que tienen los bombillos es tan elevado y duran tan poco, sí, que pero además que de no los eso, puedes comprar. ¿no? Además de eso, ahora tampoco tenemos de nuevo el racionamiento por 3 horas en Maracaibo, en el Zulia. Pero te 3 dicen horas. que tenemos racionamiento en el Zulia porque resulta que hay unos embalses Ahora, en el suroccidente del país. Ya nos vamos ahí, Mario. En el suroccidente del país. ¿Cuáles son esos embalses? Yo no sé, chicos. Entonces, pero la gente muestra los embalses y los embalses no tienen problema. Lo que hay es que nunca hicieron el mantenimiento ni las obras que había que hacer y por supuesto estamos pagando ahora. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos, terminamos el segmento anterior conversando un poco sobre lo que hace reír a algunos, porque como ellos se sienten dueños de la verdad y no hay posibilidad ni poder alguno que pueda investigarlos y llevarlos a donde deben ser llevados, algunos ríen. Pero yo siempre he dicho que hay una risa que es una risa, la risa de Jojo, por ejemplo, Arena, es la risa de San Nicolás. Y la risa jeje es una risa cómplice y peligrosa. La de Juju, sin duda, es una risa ¿cómo se llama? De traición. De pimentón. Y de traición también. En cambio, el jiji es una risa de nervio, de miedo. ¿Quién se ríe jiji? Bueno, yo no sé, pero... Yo me río así. ¿Tú te ríes porque así? tengo miedo. Tienes miedo, ¿no? Tienes miedo, sobre todo cuando sales de tu casa y tienes que atravesar la avenida Guajira sin luz. Peligroso. Ahí haces tú, jiji. Bueno, pero eso no es tanto lo que ya no importa mucho, pero el hombre que dijo que Kuczynski tiene que estar preso, no sé, habrá que sacarle un pasaporte nuevo. A Kuczynski, digo. Con nosotros está Anerio Romero, dirigente de Primero Justicia, joven dirigente estudiantil en la universidad en sus tiempos y hoy hace la vida política. Es uno de los más destacados dirigentes de Primero Justicia en la región, a pesar que probablemente no aparezca en el grupo que dirige, porque en el Primero Justicia siempre son los mismos, ¿verdad? Cuando tú preguntas quiénes son los de Primero Justicia, siempre ves a Guanipa y su alter ego, que es Ramírez. Rafael Ramírez, que por cierto habla como Claudio Fermín. Igualito. Sí. Es que yo creo que hay gente que habla igualito a Claudio Fermín. Sí, y van a empezar a hablar. Bueno, Romero está con nosotros hoy y vamos a hablar vamos a conversar con él de lo que él quiera conversar.
Pero en principio le vamos a preguntar, ¿qué está pasando en Primera Justicia que el jefe del partido se fue y no regresa y está haciendo de canciller? Es que ustedes tienen un responsable de asuntos internacionales y se lo dieron a Borges ahora, porque también ve a Tomás Guanipa, que también se va y está en México. Y en eso se parecen mucho a los dirigentes de Voluntad Popular, que casi todos están en Estados Unidos y uno y que otro en España. ¿Qué es lo que está pasando? Porque con Primero Justicia, que ya uno no sabe si el partido está funcionando, si el partido se acabó. Buenos días, Francisco. Buenos días, don estimado Rojas y Ender. Bueno, la verdad, el partido sigue haciendo el trabajo que tiene que realizar. En el caso de Julio Borges y de Tomás Guanipa, están haciendo una gira internacional que yo creo que ha traído muchísimos resultados, sobre todo la que se hizo en el Cono Sur cuando la ascensión al poder de Piñera fue bastante importante, haber logrado todos esos acercamientos con los distintos presidentes y toda esa imagen que se mostró de una comunidad internacional apoyando a la oposición venezolana. En ese proceso es el que anda tanto Julio Borges como Tomás en este momento, y bueno, pronto vendrán nuevamente al país y harán sin duda también lo que les corresponde hacer aquí, pero yo creo que el trabajo que están haciendo ahorita a nivel internacional es un trabajo bastante importante, porque es una de las aristas por las cuales se ha desarrollado la lucha contra este régimen, y en ese sentido pues estamos cumpliendo nuestra función. Pero no es como mucho tiempo del jefe del partido pues, en el exterior, haciendo a Chile ha ido 3 veces, Argentina ha ido 2. Bueno, y ahora tocará seguramente a las Cumbres de las Américas, estará, no Sí, lo sé oficialmente, pero seguro, posiblemente estará allá también. Se hace un trabajo internacional buenísimo, según ustedes, y da resultados. Adentro, ¿qué se está haciendo abajo? Es decir, con las comunidades, con las familias. Es decir, porque yo soy reiterativo en esto. En la campaña de Capriles se caracterizó porque se hizo un trabajo buenísimo con la familia. Sí. De hecho, se llaman los comandos familiares. Los comandos familiares. Sí, porque el núcleo central de la sociedad es la familia, lo más chiquito. Y ese trabajo se abandonó después. Y prácticamente se acabó, el contacto no siguió. ¿Cuál es el trabajo de Primera Justicia abajo, con la gente, con las necesidades de la gente? Porque lo que uno observa es que hay mucha gente en los medios, dando declaraciones, qué sé yo, pero no ve la estructura partidaria. La palabra partidaria no se encuentra en las comunidades. Sí, la verdad, nosotros hemos venido desarrollando un esquema de trabajo dirigido a las comunidades, no de ahorita, sino desde siempre. Obviamente, eso tiene sus altos y sus bajos. En estos momentos nosotros tenemos un programa que se llama Juntos contra el Hambre, que es un programa que se viene desarrollando reiteradamente, y programas muy particulares. Por lo menos ayer los jóvenes del partido estuvieron acompañando a los pensionados, estuvieron dándoles un apoyo, una agüita, un fororo, una cosa, y son acciones muy coyunturales, pero que lo que tratan es de que el partido efectivamente, además de su dinámica política y electoral cuando son elecciones, tenga como norte una dinámica social. O sea, atención, sobre todo en estos momentos que estamos en una situación tan complicada socialmente y económicamente. Y eso es lo que se ha tratado, de estar nuestros cuadros políticos al lado de la gente en acciones sociales. Eso es permanente en los distintos municipios. Obviamente no se hace de la manera que nosotros queríamos que se hiciera, porque también aquí viene un tema real de logístico, de recursos, pero en la medida de lo posible se está trabajando al lado de la gente en ese sentido. Creo que eso sí no se ha abandonado. Ha bajado, como te digo, tiene sus bajones, los bajones son otros aquí, no, pero sí se da, Gracias a Dios, sí se da. ¿Qué piensas tú, o qué piensa Primera Justicia de la candidatura de Falcón? Hablamos de Falcón, pero también hay otros. Pero allí yo te voy a decir hoy ya amenazó uno con retirarse, Ratti, creo que es Ratti, no sé. Sí. Yo aquí sí quiero ser muy honesto y muy franco y muy responsable. ¿Porque alguna vez has sido deshonesto?
en alguna de Sí, nosotros. porque- Los seres humanos creo que... No, pero como dice que ahora sí voy a ser muy honesto. No, ahora quiero ser- ser honesto pero- en lo que voy a decir. Ajá. Porque otra vez no has sido tan honesto en lo que No he quieres. sido tan honesto. O sea, te has callado cosas que deberías decir. Puede ser, exactamente. Y yo creo que, por cierto, el ser humano no es 100% honesto. Nosotros tenemos que ser lo más honestos posible. Y bueno, en lo particular siempre trato de ser lo más honesto posible, pero somos seres humanos. Y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero lo quiero decir en el sentido responsable. Primero Justicia tiene una posición oficial del partido, que es pues que no convalidar el proceso electoral del 20 de mayo. Eso conlleva a no participar ni apoyar la candidatura, obviamente, de Henry Falcón. Yo en lo particular creo que nosotros debemos seguir, digo nosotros todos, independientemente del partido, debemos seguir promoviendo la posibilidad de participar en eventos electorales, en este caso el que se va a dar. Por lo cual yo no tengo en lo particular por qué juzgar a Henry Falcón. Creo que es un político que tomó una decisión política que asumirá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo con la misma. Pero creo que es un graso error juzgarlo, porque creo y pudiera pronosticar que tarde o temprano todos vamos a encontrarnos, porque en definitiva aquí no podemos cometer el error de ver el adversario dentro de nuestra fila, ni empezar a buscarle a quienes de alguna manera estamos en la misma lucha, criticarlo o atacarlo. Aquí está bien claro quién es nuestro adversario. Nuestro adversario es Nicolás Maduro, y lo que él representa que está en el frente, lo que él representa que ha sido miseria, hambre, dolor para muchas familias. Ese es nuestro adversario. No podemos verlo aquí adentro. ¿Tú crees que, perdón un segundo, Arenas, ¿tú crees que Falcón pudiera enfrentar no solamente con éxito, sino que Falcón podría expresar una política diferente a la que ha hecho Maduro? Yo creo que sí, Lo ha manifestado, yo lo he estado escuchando, y perfectamente creo que es diametralmente distinto. Se compagina con el discurso natural que la oposición ha hecho hasta ahora. De la oposición y en el mío particular. Sí. Ahora, mire, en estos días Francisco lanzó una hipótesis. ¿Qué pasaría si alguna encuesta importante, de una encuestadora importante, diga, cuando falten, digamos, 20 días para las elecciones, la candidatura de Falcón se ha puesto por encima en las preferencias electorales de los venezolanos del presidente Maduro? ¿Qué harían ustedes en este caso? Si las encuestas dicen, dentro de 2 semanas, Falcón ha desplazado a Maduro en la intención del voto. Bueno, fíjate, yo te voy a decir algo antes de contestar esa pregunta, y es bueno que analicemos esto. Creo que uno de los errores más graves que ha tenido el gobierno, o la revolución, o como quieran llamarlo, es que nunca han aceptado la responsabilidad de los errores que han cometido. O sea, ellos cometen un error, por no aceptar la responsabilidad, lo tapan con otro error, y así van corriendo errores y errores, y no se han sentado a decir, mire, con el tema de la electricidad, y ahora lo hablaremos seguramente, no, ya va, un momentico, el problema no es de sabotaje, el problema es que nosotros, señores, le pedimos que vamos a hacer, y vamos a solucionar, porque tenemos este problema, y ha sido responsabilidad nuestra, ¿ok? Eso es los errores que comete el gobierno. Creo que en la oposición hemos hecho lo mismo. Creo que en la oposición, cuando nos hemos equivocado, es preferible echarle culpas a otras cosas y no asumir por qué a lo mejor una decisión, como toda decisión que se tome, puede ser acertada o desacertada. El hecho de que sea desacertada no implica en sí mismo que hay que autoflagelarse. Nos equivocamos. Entonces yo creo que la oposición en estos momentos, y voy a hablar abstrayéndome de mi condición de dirigente del partido, tiene que medir muy bien qué es lo que va a pasar con la candidatura de Falcón. Porque si la candidatura de Falcón, como tú dices, empieza un proceso de crecimiento sostenido, y la posición de a lo mejor hacer un llamado a no participar por las condiciones y por todas las razones válidas que ha hecho otro grupo de la oposición, no se da, sino que el pueblo, la gente dice, mire señores, ok, ustedes tenían razón, a lo mejor las condiciones y todo, pero yo creo que Falcón es la opción, y definitivamente nos vamos a decidir a votar. Yo creo que la oposición tiene que asumir
una rectificación, analizar, sentarse y ver cómo vamos a hacer, porque en definitiva el problema no es si me ganó Falcón en su tesis o gané yo en mi tesis, el problema es ganarle a la tesis de Maduro. Ahí es donde está, ahí es donde nos tenemos que centrar en la oposición, porque yo a veces digo, mira, a mí me da mucha cosa, porque yo veo que independientemente de los problemas que tiene el chavismo adentro, que son bien fuertes, ellos se cohesionan en el momento que se tienen que cohesionar y toman las medidas que tienen que cohesionar. Nosotros parece que fuéramos al revés. Nosotros cada vez que podemos cohesionarnos, parece que buscáramos algo para dividirnos. Sí, porque ¿sabes lo que cementa el poder? El poder es lo que unifica. No se unifica fuera del poder. Estando en el poder es que se unifica, porque el poder es una cosa muy buena para perderla por errores propios. Y eso es lo que el gobierno piensa, y por eso es que, a pesar de las diferencias entre Diosdado y Maduro, ellos están juntos y cómo revueltos. Mira, Ender, ¿y cómo juegan? Que a veces yo me quedo asombrado de verdad a desunirnos a nosotros, y son unos expertos. Dicen cualquier cosa. Estos días, todo el tema, ¿viste? Delcy está diciendo que no va a entregar. Pero bueno, esa es su estrategia, por Dios. ¿Cuál es mi respuesta? Porque había otra que está dándote cuenta que no es mi respuesta. Y la puse en un tuit, por cierto, así que por eso la puedo decir públicamente. Mi respuesta, mira, digan lo que digan, hagan lo que hagan, no nos importa. Igualito los vamos a sacar del poder con voto. Chao y adiós. O sea, ¿para qué te vas a centrar entonces en una discusión ahí? Pero es interesante eso que dice Nerio, por lo siguiente, porque es que el gobierno siempre, cuando se acercan los procesos electorales, en estos días va a aparecer, empiezan a decir, no, si nosotros no nos vamos a entregar, para que la gente diga, te fijas, no hay que ir a votar. Porque para desmoralizar a la gente, dices tú. Pero mañana, pasado mañana, o al principio de la semana, después de Semana Santa, va a aparecer los famosos González. En un centro de votación, empiezan a busca la cédula en un centro de votación, están los González. Los González, es una cosa recurrente. Entonces, la gente dice, te fijas, y ahí está la trampa. Entonces, la gente, sí han conseguido que mucha gente no vaya a votar. Y ahora, ¿qué es lo que realmente pasó? Yo eso lo voy a preguntar a Nerio. Como él dijo que iba a hablar con total honestidad, yo pienso que lo que quiso decir es que va a decir las cosas independientemente de que no sean aceptadas o bien comprendidas por el equipo dirigente de su partido. Pero la primera es lo que decía Arena. ¿Qué pasa si las elecciones, si por estas cosas de los avatares, con un presidente impopular sin duda, que Falcón, ¿verdad? Las encuestas digan, que Falcón está arriba por un margen importante. Luego, la otra parte, la contraparte, el Frente Amplio, no termina de cuajar, no hace política. El Frente Amplio es una suerte de boicot a las elecciones, pero no te dice, mira, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y además hay que seguir conversando, no solamente ahora con el gobierno, sino también con Falcón. Ahora, yo entiendo que el Frente Amplio estará haciéndole un seguimiento a Falcón, porque no puede ser que se descalifique por ladrón, por bandido, por mediocre, por chavista, por lo que sea, sino que esa es una realidad política de un tipo que está haciendo política. Ahora bien, frente a esas circunstancias, el país pudiera pronunciarse. Y si gana Falcón la elección, ¿cuál es el camino? ¿Lo reconocería la comunidad internacional? ¿O tendría el chavismo una vía de escape que no tiene hoy? El chavismo no tiene vía de escape, lo que le sale es seguir hacia adelante buscando a ver qué pasa. Porque ellos efectivamente no van a resolver la crisis. Y todo se le ha conjugado. Montaron el petro tratando de bloquear las sanciones. Por cierto que ya hay un informe donde demuestran que los rusos fueron los que montaron el petro para tratar de saltarse las sanciones, pero ya los descubrieron y entonces ahora tendrán que inventar otra cosa. Y la comunidad internacional los tiene aislados, no hay duda que están aislados. El presidente Maduro había anunciado que se iba a Bielorrusia, pero no ha podido salir. ¿Y eso por qué no ha podido salir? Bueno, ¿Se dañó el avión? No, seguramente que como estamos en la era de la siembra y él tiene su cultivo allá en Miraflores, a lo mejor no se puede ir antes de sembrar, porque uno también tiene tiene que recoger los huevos, se pueden poner en el gallinero. Pero de verdad, es un gobierno que tiene problemas internos. En el mundo militar hay esas detenciones, aunque sea de militares retirados, como digan, esas detenciones obedecen a que hay problemas. Entonces, pero ¿a quién le entregan ellos? A Leopoldo López, a Capriles, a Henry Ramos, a Manuel Rosales. A lo mejor hay una opción y le pueden entregar a Falcón. Yo sé
que en Maracaibo, se están reuniendo grupos analizando y buscando una posibilidad de apoyar a Falcón. Lo sé. Y entonces digo, pero y son tipos que son unos del Nuevo Tiempo y figuras importantes, otros de Voluntad Popular, otros de Primero Justicia. Independientes también he visto yo. Independientes, porque la gente dice, mira, si lo único que nosotros sabemos, lo que tenemos es ir a votar, entonces Por cierto, cada vez que boicoteamos las elecciones salimos con las tablas en la cabeza. Ahora que Francisco dice eso, ¿qué piensas tú del discurso de No, pero vamos a dejarlo Torrealba? porque ya Mario me está diciendo que tenemos que ir a... Mario, ¿no, verdad? No creo. No, son las 7:20. El discurso de Chugo Torrealba. Sobre lo que está proponiendo que se haga. Sí. Me parece súper interesante, súper interesante. Yo creo que eso es política verdadera, es buscar salida. Porque si tú planteas posibilidades reales de transición que sean coherentes, que sean válidas, donde tú pongas una fecha, donde tú digas, mira, un gobierno verdadero de unidad nacional, yo creo que esas son las bases que se tiene que sentar, sea Falcón o no sea Falcón, quien sea, tenemos que ir a un proceso, porque es que aquí tampoco creamos que un proceso de transición va a ser fácil, es decir, que voy a cambiar de tasas y ya. No, aquí es una situación compleja la que vive el país. Sí, claro. O sea, son 20 años que están un modelo que ha luchado por atornillarse y de alguna manera lo ha hecho. Entonces, ¿cómo procesar un cambio de gobierno? Claro, viene una necesidad, lo que estamos viviendo todos. Me da risa en estos días porque yo veo al gobierno, ¿no? Y siguen con el carnet de la patria y todo esto. Y yo digo, la verdad es que el gobierno se va a echar una broma con el pueblo venezolano. Siguen subestimando realmente al pueblo. Ellos dicen, nada, tenemos tantos carnets de la patria, tenemos tantas cajas de CLAP, eso hace que la gente vaya a votar por nosotros. Y a veces me preocupa que en la oposición también subestimemos al pueblo y nos escandalicemos y digamos, no, si ya tienen cuántos carnets de la patria, yo no sé cuántas cajas de CLAP y con eso no van a votar con nosotros porque van a votar por ellos, por la caja del CLAP y por el carnet de la patria. No subestimemos al pueblo. El pueblo venezolano, desde el más humilde, tiene conciencia de lo que está viviendo. Y obviamente en estos momentos muchos venezolanos tienen necesariamente para subsistir que buscarse el carnet de la patria y sacarse el carnet de la patria y estar lastimosamente mendigando detrás de cualquier enchufadito a nivel bajo para que le entregue, o humillándose para que le entregue una caja de CLAP. Pero ¿tú crees que ese venezolano de a pie que está sufriendo eso está conforme con eso? Como que le gusta mucho. No, ese venezolano está esperando la primera oportunidad que tenga para decirle, hasta aquí llegamos contigo y no me aguanto más tu humillación. Porque es mentira que el venezolano viva de las dádivas. Eso es algo que nos han querido meter estos señores, del paternalismo ese socialista. No, el venezolano quiere, y yo lo veo, ¿a qué hora viene? Gente en la calle esperando su transporte a ver si se tiene que ir caminando para trabajar. El venezolano lo que quiere es un país para trabajar dignamente, ganarse su sueldo, meterse su realito en el bolsillo y hacer con esa plata lo que mejor le parezca. En términos maracuchos, lo que le venga en gana. Entonces, esa oportunidad nosotros no podemos subestimar al pueblo y mucho menos de la oposición de decir, sí, no, ya, como le dieron carnet de la patria y como le están dando caja CLAP, mentira. El pueblo tiene conciencia y el pueblo tiene la conciencia de querer salir de este gobierno. Y yo estoy seguro que en la primera oportunidad que eso se dé, el pueblo se va a manifestar. Pasó en el 2015. Además, los procesos son, yo no soy un estudioso de la historia, pero los procesos políticos son cíclicos. Además, la política es dinámica en sí misma. O sea, lo que es hoy a lo mejor no es mañana. ¿Y qué tal si, por ejemplo, se viene un proceso como en el 98 que empezó a generarse, y yo estoy hablando, abstrayéndome, por cierto, de mi militancia, pero es una hipótesis que podemos hacer los estudiosos, los que queremos estudiar la política. Y si se produce un proceso como en el 98, que a pesar de los grandes polos de poder empezó a germinarse desde abajo, algo que decía, mira, ni aquí, yo voy con este que significó Chávez, y no hubo Consejo Supremo Electoral, no hubo nadie que pudiera, no hubo maquinaria. Es más, cuidado si en el próximo proceso electoral, y yo estoy convencido de eso, la maquinaria del chavismo y el carnet de la patria y todo eso lo que hace es llevarle los votos. Si es en este caso Falcón, pues cuidado con eso. Independientemente de la posición de Primero Justicia, llegados al caso, ¿tú harías un llamado para que la gente salga masivamente a votar? Si se da un proceso donde
donde se pueda dar, y obviamente uno tiene que estar analizando permanentemente eso, sí, porque es que mi enemigo no es Falcón. Fíjate qué interesante lo que dices, Nerio, porque y es bueno que hayas hecho la referencia en el 98. Yo he escrito bastante, 3, 4 artículos sobre eso. Yo tengo bien calificado este gobierno y he dicho por qué me parece que esto es una dictadura, lo he dicho. Y me parece que esos aparatos han sido capaces y lo han hecho, han volteado los resultados electorales, esos 3 aparatos que el gobierno tiene en sus manos. Pero se ha venido produciendo un cambio bastante gradual, y lo noto en el ánimo de alguna gente que inicialmente me acompañaba en esta perspectiva y que ha dado un cambio paulatino, porque el país necesita un cambio independientemente. Hay que salir de esto, pues dice la gente, hay que salir de esta vaina, dice la gente. Entonces, mira, tú has puesto el énfasis en el 98, y es bien interesante porque en el 98 yo recuerdo que cuando Chávez salió a la campaña electoral tenía el 2%, cuando salió de la cárcel tenía el 2%. Irene Sáez tenía el 54%. Irene Sáez, el 54%. 4 meses después, la relación se invirtió totalmente. Chávez tenía el 54% y Irene Sáez tenía el 7%. Entonces, es bien interesante. Y como la política tú dices que es dinámica, y las cosas que están hoy aquí pueden estar para acá, bueno, puede ser que da la circunstancia y la gente está desesperada por el desamparo en que se encuentra, que a lo mejor se produce una votación masiva y sorpresa, el gobierno cae. Pero es que yo te voy a decir, tengo un amigo que tiene ciertos criterios políticos, para no decir que es alguien que no sabe, pues tiene ciertos criterios políticos. Yo creo que la gente va a salir a votar. Yo le digo, ¿por Falcón, tú crees? No, por Falcón o por quien sea. En este caso, porque Falcón, pues si se hubiera llamado como se llamara, yo iba a salir a votar. ¿Y por qué? Bueno, es mi caso. Yo tengo todo listo para irme del país, como muchas familias y como muchas personas, lastimosamente, que sus planes hoy es ver cómo se van del país. Tengo mi maleta lista, por decirlo así. Pero me dice, pero llegado el momento de votar, yo no me he ido del país. ¿Qué me va a costar a mí pararme ese domingo? O sea, perdón, lo único que me va a costar a mí ese domingo para ir a votar es pararme. Abrir los ojos, pararme, vestirme, bañarme e ir a votar. No me va a costar más nada. Y yo lo voy a hacer porque yo voy a decir algo así como que si la pego y si la pegamos. O sea, yo voy a intentar esta última jugada antes de irme. Ya yo tengo todo listo para irme. Yo voy a intentar a ver si me puedo ir. Ahora, cuando él me da ese razonamiento, que es un razonamiento a lo mejor sin ningún sustento o análisis político, pero es un razonamiento bastante lógico, a mí me llama la atención y me dice, ¿y si ese fenómeno se produce? ¿Y si la gente empieza a pensar así? Porque a lo mejor hay gente dentro de la oposición que es que no le gusta Falcón, pero es que hay gente que no le importa que sea Falcón, no le interesa que sea Falcón. Y si Falcón le empieza a dar un discurso que entonces antes no me interesaba, pero ahora sí me está gustando y está interesando, entonces ¿cómo va a ser ese proceso? Por eso es que independientemente de lo que pase, tanto desde el Frente Amplio como desde los partidos de la oposición, como desde el sector de Falcón, lo peor que podemos hacer es confrontarnos entre nosotros mismos. Bueno, tenemos que seguir cada quien por su rumbo y ya el tiempo dirá, alguno de los dos va a tener que decir, señores, tenía razón. Eso es. Lo acepto y me voy con o Falcón declinar o el Frente Amplio apoyar. Y nos vamos a la pausa y terminamos. Este punto lo retomamos un poquito más adelante para concluirlo por ahora, ¿no? Pero vamos a la pausa antes. Amigos, seguimos con Nerio Romero, dirigente de Primero Justicia, y terminábamos nosotros esta conversación porque efectivamente la parte inherente a la candidatura a Falcón, porque ese es un tema que hay que debatirlo, no queda de otra, pues. Y lo que sí es que efectivamente, como él decía, muchos no se atreven a dar el paso porque a lo mejor no tienen con quién darlo en la región, pero yo sé que en Maracaibo y en el Zulia hay movimientos para terminar apoyando a Falcón, y les digo lo siguiente, yo tengo los nombres, lo que pasa es que por petición de ellos me dijeron, mira, no lo vayas a señalar porque eso no ayudaría a la candidatura a Falcón, y me pidieron discreción, pero yo lo voy a decir, es cuestión de unos días más que lo voy a contar, porque
Eso la gente lo va a saber si ellos no lo hacen antes. Ahora ya vemos que el pensamiento de Nerio Romero está en ese sentido también. Es decir, analizar las opciones y asumir las consecuencias. Yo noto el cambio. Cuando uno lee los tweets, lee a la gente que está en la calle, desde la reacción inicial frente a la candidatura de Falcón, hasta ahora hay un cambio sustantivo en la percepción de esa candidatura. Y me llama la atención. Es decir, yo sigo en mi hipótesis inicial, pero noto que la gente ha ido cambiando, ha ido modificando su posición con respecto a la candidatura de Falcón. Se ha ido atenuando la posición de que es traidor, que esto, que aquello, ha ido un poco desapareciendo. Mira, porque hay una cuestión realmente importante, que es la subjetividad de la gente. Es decir, los intereses de la gente, las necesidades de la gente son muy subjetivas. Exactamente. ¿Me entiendes? Son muy subjetivas. Entonces estos criterios objetivos, estas racionalidades de cálculo, de qué tal, van cediéndole paso a las necesidades subjetivas que tú tienes y a las urgencias subjetivas que tú tienes. ¿Y cuál es la urgencia subjetiva que tiene la gente hoy? Salir de esta cosa, ¿me entiendes? O sea, de esta cosa digo yo, del gobierno. Bueno, porque lo ha hecho mal, porque tú puedes mantener un gobierno que esté por debajo de un umbral crítico 2 o 3 años, pero llevamos 18 años en este plan y la gente está desesperada. Hay una cosa increíble que data desde Chávez y que liquida la calidad de vida de los venezolanos, que es el bajón en la productividad del proceso productivo venezolano. Es decir, señalaba que hay un 35% de la caída del PIB, del Producto Interno Bruto en los últimos 4 años. Una cosa que ningún país del mundo lo ha tenido. Entonces, ni siquiera en guerra. Ni siquiera en guerra. Entonces la calidad de vida del venezolano se resiente. Entonces, ¿qué hacer? Ese es el gran Lenin se lo planteó en 1905. ¿Qué hacer? Y bueno, hizo su libro, creo que en 1902-1905. ¿Qué hacer? Y Lenin propuso unas salidas allí. Yo creo que los venezolanos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué hacer en las actuales circunstancias? Francisco hablaba de una hipótesis. Irnos, 2, 3 millones, 4 millones, 1 millón, no sé cuántos venezolanos se han ido. Esa es una opción. Pero eso no es una opción que nos afecta a todos. Te afecta a la familia, te afecta al que se va, una niña que mataron en una carretera en Ecuador. Ya van varios, ¿no? Ya van varios. Es decir, el exilio afecta a todos, nos afecta a todos. Entonces, a lo mejor esa no es la salida es, oye, vamos a ver qué hacemos mientras tanto. Yo tengo una hija que me ha dicho, yo espero hasta el 20 de mayo. Espero hasta el 20 de mayo. Si el 20 de mayo el presidente Maduro gana y nos ofrece 6 años más de miseria y de hambre, no, pero eso está descartado porque tu hija se va a quedar porque Jorge Rodríguez dijo que una vez que Maduro gane comienza el periodo de la que sí, no. No, pero nosotros venimos oyendo ofrecimientos de la edad de los metales desde hace bastante tiempo. Entonces, pero es que esa es una propuesta del candidato de la oposición, eso no puede ser una propuesta del gobierno, es que este gobierno, la verdad es que son caretables. Sí, me parece que el candidato del gobierno es Bertucci. Sí, yo creo, ¿verdad que sí? Mira, voy a leer este mensajito rápido porque este es un señor que me llama, se llama Jorge Ríos, y quiere comunicarse urgente con su hermano, que es René Antonio Ríos, que vive en la calle Negro Primero, vía Vigirima, en el sector Consejo Comunal Diego Ibarra, en Valencia. Ese programa se ve por YouTube. Sí, claro. Entonces las personas que pueden comunicarse con el señor René Ríos, que por favor se comunique con el señor Jorge Ríos, que le urge hablar con él. Un asunto familiar muy importante, nos dice. Y tenemos una cantidad de mensajes grandísimos. Pero la pregunta que le ibas a hacer, que tú me dijiste que le ibas a hacer a Nelly. Bueno, es verdad, porque, mira, me inquietud desde el mismo momento en que Juan Pablo Guanipa dijo, yo no me voy a juramentar ante una Asamblea Nacional Constituyente que es inconstitucional, ilegítima y todo lo demás. Y no importa las razones que haya tenido Guanipa para eso, tú que eres de su propio partido, porque ha traído consecuencias. Ha traído consecuencias y las consecuencias son visibles porque hay muchos motivos para las cosas. Pero cuando yo escuché ayer a Omar Prieto, que la periodista le preguntaba, pero bueno, el problema eléctrico, y que él sale con esta respuesta. Tenemos 80 años saliendo de Adecos y Copellanos para conquistar una patria socialista. Esa fue la respuesta que le dio. Una respuesta realmente primitiva, una respuesta de atraso. Un disparate de respuesta. Un disparate la respuesta. Entonces, digo, oye, vale, la renuncia por principio de Guanipa trajo estos lodos que tenemos hoy en día. Yo creo que mira, no se justificaba la renuncia de Guanipa
para volvernos a meter en este túnel, realmente, un túnel del tiempo, realmente, porque nos retrotrae quizás hasta cuántos años atrás. Sí, en estos días estaba escuchando a alguien que hablaba, que decía que las consecuencias no son a raíz de las causas o algo así, ¿no? Estoy parafraseando. En el sentido de que obviamente yo tengo un profundo, y no lo niego, un respeto y admiración por Juan Pablo Guanipa, por su condición de dirigente, de líder social y de todo lo que ha logrado y va a seguir logrando, porque una de las características de Juan Pablo es su constancia y sigue trabajando, ¿no? Y esa decisión fue una decisión que yo estoy convencido de que fue una decisión por convicción, y yo las decisiones por convicciones las respeto. No fue porque Capriles... No, estoy convencido, fue por convicción. Él creyó, y es más, sigue creyendo que fue la mejor decisión, y eso en política hay que respetarlo. Obviamente, yo estoy convencido de que él no sabía las consecuencias, porque toda decisión, como tú dices, trae unas consecuencias, pero las consecuencias son ulteriores, tú no la puedes predecir. Y en ese sentido, pues, hoy, todas las consecuencias que pudo haber traído esa decisión, quizás ven de alguna manera y tú dices, bueno, a lo mejor no fue la decisión, pero la decisión que él tomó en ese momento estuvo consona con su discurso, estuvo consona con lo que con los criterios por los cuales él valoró la toma de decisión. Así que, sin entrar a medir qué consecuencias pudo traer o no pudo traer, yo le respeto y en ese momento, por cierto, acatamos esa decisión, porque además le dimos desde el partido. Pero tú estabas de acuerdo que se juramentara. Yo creía que había que analizar la posibilidad de juramentación, pero desde un punto de vista político, que no fue desde un punto de vista... Desde un punto de vista, y lo voy a decir, desde el punto de vista que yo creo en la salida electoral, siempre he creído en la salida electoral, yo no creo en atajos. Y a lo mejor la posibilidad de juramentarse iba a traer como consecuencia que la salida electoral fuera como más viable, las elecciones municipales. Obviamente, después de que no se juramentó, no podíamos ir a un proceso municipal, aun y cuando yo en lo particular creí en la vía electoral y de seguir consolidando fuerza para trincherarnos con esa fuerza para ahorita, para el 18, porque mi tesis es que nosotros teníamos, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, o sea, el camino largo. Es más, en el 2014 discutí mucho cuando estaban las protestas, que la salida ya de Maduro, yo decía, no, nosotros tenemos que ir elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y ir al 18 y salir del gobierno. Esa es mi posición muy particular. Unos la compartían, otros no la compartían. Bueno, eso quedó. Entonces, bajo ese criterio, no el tema de que si iba a llegar Omar Prieto, si no iba a llegar Omar Prieto, nada de eso se sabía, sino bajo el análisis de continuar la vía electoral, a lo mejor hubiera sido la mejor decisión juramentarse. Pero bajo los criterios que él valoró, es perfectamente válido y obviamente lo acompañamos en ese sentido. Sí, lo que yo digo es lo siguiente, que claro, las decisiones políticas y los errores en política no se expresan tan rápidamente como cuando uno se da un golpe en la cabeza que inmediatamente aparece el chichón. En política los errores suelen presentarse, verlo en su dimensión cuando ha pasado un tiempo. Yo fui un entusiasta de la candidatura de Guanipa en las primarias y después cuando fue candidato a gobernador. Y creí que debía juramentarse, porque el hecho de que reconocer lo que estaba en el país no era ningún pecado, pero teníamos a un interlocutor que hoy pudiera presentarse, se le hubiera parado al gobierno a decirle, mire, usted no le ha cumplido al Zulia porque usted no terminaron la Zulia, no terminaron el oncológico, no terminaron esto, Puente Nigales y tal. Una voz, una sola voz. No importa que le iban a quitar las policías y todo, pero iba a ser la voz. Era el gobernador, tenían que destituirlo, montarle protector, mandarlo a meter preso. Crecía la figura de Guanipa, pero Guanipa prefirió, seguramente por sus convicciones, como tú dices, a asumirlo por lo otro. Pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente, ya sino como observador de la política. Ese Guanipa que no tuvimos,
tenía futuro. El Guanipa que tenemos ahora no tiene futuro. Lo vinieron a comprar, lo trajeron al Zulia, a Borges, a Andrés Velázquez y a otros más para hacer un evento en un sitio chiquitico, la casa del profesor, para decirle a Guanipa que él iba a ser candidato presidencial. Un partido que una semana después decidió que no iba a ser candidato de nada. Mire, yo no suelo respetar las ideas de nadie, suelo debatirlas. En eso le doy mucha razón a Ender, que siempre ha estado presente, que las ideas no es que se respetan, las ideas se debaten. Si está o no se está de acuerdo con ellas. Pero cuando los partidos se convierten en feudos familiares, cuando los partidos se convierten en feudos de tipo personal, bueno, les pasa lo que les está ocurriendo ahora. Y entonces resulta que una discusión que va mucho más allá de los límites del partido no se puede hacer con libertad, porque en Caracas deciden lo que hay que hacer. En Caracas decide quiénes van a conversar, y en Caracas decide quiénes nos van a conversar, si vamos o no vamos a elecciones. Se equivocan 1, 2, 3, 4 y 5 veces y vuelven a lo mismo. Y entonces, por lo menos en algunos sectores tú ves posiciones no se abren con temores, pero hay que darle concreción a esto, porque pretender que todo aquel que disiente la línea oficial es un traidor, como dijo Capriles dijo, el que se juramenta es un traidor, y es verdad, esos los gobernadores de Mérida, Margarita, Anzoátegui, no me acuerdo cuál es el otro, Táchira, bueno, no tienen las prerrogativas del gobernador anteriores, pero ahí están. Entonces digo, ese es un debate que no vamos a dar nosotros acá, pero que a mí me agrada que tú lo plantees, porque así es que tiene que ser. Los partidos políticos no pueden seguir siendo cenáculos confesionales, donde tenemos que estar. Mucho hace uno con aceptar cosas con las que no está de acuerdo, pero algún día tendrá que debatirse. Y eso que tú estás haciendo bien, y yo lo digo porque, tal como Arena lo ha ido viendo, yo también. Cuando yo empecé a darme cuenta que lo de Falcón no era como, yo me di cuenta porque alguien le dijo, Falcón renuncia Falcón para que vuelvas a redil. Si Falcón dio el paso, es por alguna razón. Va a renunciar entonces para venir como muchacho regañado. Mira, tú estás equivocado y renuncia, vete para acá. Entonces dije, eso es tan equivocado que pareciera que no están en la política. Entonces, hoy, ¿de qué se trata? Hablen, traigan a Falcón para Maracaibo y reúnanse con él, a ver qué es lo que el tipo dice, y no execrarlo de una vez. Yo estoy seguro que por eso que estoy diciendo, más de uno hoy me va a dar mi ración de insultos, pero yo la prefiero, porque aquí hay que decir las cosas con claridad. ¿Tú recuerdas cuando nosotros nos opusimos a las elecciones, a la abstención parlamentaria? Claro. Nos cayeron a pillar. Mira, estábamos nosotros en radio, en Urbe 96, en la emisora de la Universidad Rafael Belloso Chacín, ¿te acuerdas? 2005. Sí, y allí, cuando pasábamos por los pasillos, ellos son los únicos que van a votar, porque seguramente dinero les dieron. Ah, sí, porque esa es la, Exacto. Esa es la primera de una vez. Y cuando vino Rosales, dijimos, nosotros que hemos sido críticos de Rosales, vamos a impulsar la candidatura de Rosales, porque sabíamos que lo que venía era justamente lo que Arena señalaba hace unos instantes. Entonces, no es porque tenemos una bola de cristal, sino porque la política es debate, compadre. La política es debate, y eso no se ha hecho. Y además no hay, yo siempre he partido del principio de que es mejor equivocarse con lo que uno cree y decir, tenían razón, a equivocarse por lo que otros piensan, sobre lo que otros piensan. Entonces, yo he sido muy claro, yo soy un hombre de partido, de militancia, toda mi vida lo he sido, de respeto de línea, pero también entiendo que eso en momentos muy claros no puede silenciar, independientemente de las consecuencias que pueda traer, porque sería atentar contra uno mismo, contra su misma creencia. Entonces, yo no me puedo limitar a decir lo que creo en momentos muy importantes, porque sería atentar contra mi misma dignidad, y no estoy de acuerdo con eso. Y eso obviamente cuando uno fija posiciones siempre va a traer sus detractores y va a traer quien nos apoya. Ahora, cuando yo fijo una posición, yo estoy claro en cómo defenderla, o sea, tengo base cómo defenderla. Por eso, por ejemplo, te puedo decir, con el tema de Juan Pablo que tú dijiste, que
que no es el mismo de ahorita. Yo escuché muchas veces de Juan Pablo que decían lo mismo, pero la perseverancia de un líder es una de las características más importantes que debe tener ese líder. Y yo creo que la perseverancia y la convicción, el trabajo de Juan Pablo Guanipa, eso es inherente a él, o sea, nadie se lo va a quitar. Y mientras él tenga eso, él va a estar en la jugada política del Estado y ahora está a nivel nacional. Y yo creo que eso, sí, eso no se le puede quitar y va a seguir haciendo. Y me lo ha dicho personalmente, o sea, ni me voy ni me van, yo voy a seguir así, independiente. Y ha asumido su responsabilidad. Pero justamente porque Guanipa no es un líder joven. Guanipa tiene tantos años en la política como Rosales. Sí, lo que pasa es que son del mismo tamaño. No, es que lo que pasa es que son del mismo tamaño, pero Rosales es un poquito mayor de edad, mayor que Guanipa, pero Guanipa es un tipo que tiene muy... Cuando tú empezaste a dar tus primeros pasos en Copey juvenil, allá en la Facultad de Derecho, ya Guanipa era un muchacho... Chico, y como son las cosas, fuimos contrarios a nivel interno en algún proceso juvenil. Por eso es que dicen, no, los Guanipa es lo nuevo. No, Guanipa no es nada nuevo, Guanipa es tan viejo como Rosales, que no ha tenido la suerte de Rosales de gobernar, eso sí, y le sonrió la suerte, y entonces de repente, o la expectativa de gobernar, y de repente él no la manejó. Yo, que converso con mucha gente en Maracaibo, sé que mucha gente reprueba que él no haya consultado a su gente, a la gente que votó por él, porque ahora es cuando están viendo las consecuencias de un acto que puede ser reflexivo, pero que a juicio de los demás no lo puede. Lo que llaman las decisiones fatales, cualquiera de las dos decisiones iba a traer consecuencias. Bueno, pero efectivamente sí las iba a tener, claro. Mira, no. La señora Carmen Jiménez, que nos escribe de Caima, dice que Rojas tiene razón, debía haberse juramentado para tener una voz, porque ahora no tenemos nada. Dice, sí, porque el problema es que No, y te voy a decir una cosa, Ender, también es muy fácil, porque yo vi muchas personas que decían, sí, no puede juramentarse, no que a los 2 días entonces decía, no, pero tenía que juramentarse, porque esos son ese tipo de decisiones que tú te acuestas diciendo, por ejemplo, en esa, no se puede juramentar. Y a lo que te levantas dices, no, yo creo que sí se tiene que juramentar. Y vas a almorzar y, no, chico, no es que no se puede. Y así vas, porque son por donde la veas. Y esas son las decisiones más difíciles. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las decisiones de ese tipo siempre tienen consecuencias perversas para terceros, que son las que se están produciendo ahora. Que se hubiesen podido evitar si se hubiese juramentado. Ya estamos al final. Pero a lo mejor si se hubiese juramentado hubiera tenido otras consecuencias que obviamente hoy no las sabemos y hubiera afectado también a otros. Entonces, ¿sabes? Es una complicada. Una última pregunta rapidito porque estamos ya a punto de marcharnos, porque tenemos que ir a 94.7 a nuestro programa de radio. Si te llaman a participar en el comando de campaña de Henry Falcón en el Zulia, ¿tú participarías? Por ahora no está planteado eso, pero la discusión, la discusión que yo creo que se tiene que dar es no dejar a un lado ninguna posibilidad, y en esto sí estoy bien claro. Tanto la posibilidad como en algo, porque tú no sabes si mañana Falcón más bien es el que dice, mire señores, yo definitivamente evalué y la verdad no se puede ir. Bueno, entonces tenía razón los que planteaban eso en el frente. No descartar ninguna. Y la otra es el proceso. Yo creo en la vía electoral. Yo creo que nosotros podemos ganarle al gobierno, aún y con estas condiciones, porque, por ejemplo, una de las condiciones que hay que cambiar es el tema o ver cómo se resuelve el tema de los famosos coordinadores del CNE en cada centro de votación. Eso es fatal, nefasto, porque además son militantes y dirigentes reconocidos del PSV. Y hay un detallito que también hay que tomar en cuenta, que hay que ver el comportamiento del Plan República. Claro, el comportamiento... Yo viví experiencias en el último proceso con el Plan República que no se adaptan a lo que dice todo el mundo al contrario. Muy institucionales. Sí. Muy institucionales hasta que regañaron fuerte a una coordinadora y le dijeron 4 vainas y le amenazaron de meter la presa si seguía echando bromas. Quienes tienen más cosas que perder ahora, quien tiene más cosas que perder es el estamento militar, que quiere recuperar la autoridad en la Fuerza Armada. Las declaraciones de Padrino criticando los colectivos, lo que trataba era enviarle un mensaje a la Fuerza Armada diciéndole, nosotros somos los que tenemos las armas y nosotros vamos a seguir así. Pero ese mensaje fue para Arias, a quien le dijo, contigo no.
Con un maestro de segunda, pero abogado, sí. Entonces el Plan República puede actuar con mucho más tranquilidad y no convertirse en un factor distorsionante de los resultados electorales. Ahora, un gobierno que decidió, o el CNE, que quedó en desventaja con la Junta Electoral de Bolívar, que decidió que ellos fueron los que ganaron y desconocieron los números que daban ganador a Velázquez, pero también pasó porque primero Justicia no retiró el candidato que tenía, pues si Velázquez gana con avalancha de votos como debió ganar, no pasaba eso. Entonces digo yo, nada está descartado, habrá que seguir discutiendo, pero lo que sí estoy seguro es que hoy la candidatura de Falcón... Lo que sí es un hecho, Francisco, es que le guste a unos o no le guste a otros, Falcón es la única figura que está técnicamente hablando. No hay posibilidad de que ingrese un nuevo candidato y no hay posibilidades por ahora de que eso se dé. Y si él es la única figura, que puede asumir o que está asumiendo enfrentarse el 20 de mayo y en el criterio de muchos, incluyéndome, está la posibilidad, más yo creo que nosotros podemos ganar las elecciones, de que eso se pueda dar, es perfectamente viable que muchos estén analizando esa posibilidad ahorita. Vamos a darle las gracias a Nerio por estar con nosotros. No será la última vez que va a pasar por acá en estos días, pero les quiero decir lo siguiente. Los políticos se arriesgan. Los políticos que no se arriesgan definitivamente no llegan a ninguna parte. Nos despedimos, amigos. Mañana regresamos el viernes. Seguramente va a estar con nosotros otro que anda en campaña, Gualberto Macirrubí.